Las mujeres tenían pocos derechos y nunca en las votaciones fueron tomadas en serio. Las elecciones se inclinaban a favor de los poderosos. La igualdad política nunca fue un ideal romano. Ellos vivían en un mundo de extremos. Mientras que los poderosos redefinían el significado de la decadencia, el 95% de la gente vivía en la pobreza extrema. Este desequilibrio social aumentaría la costumbre más disociadora de la República Romana: el padrinazgo. Todas las mañanas, al amanecer, los pobres se reunían en los patios de los acaudalados. Los benefactores cuidaban de las necesidades de sus clientes. Algunos necesitaban trabajo, otros consejo legal. A cambio, los clientes le prometían a su benefactor su voto cuando llegaran las elecciones. Pero los grandes benefactores de Roma también eran los grandes políticos de Roma. Y las obligaciones hacia sus clientes a menudo opacaban los deberes hacia el Estado. La lealtad se dividió y los ideales de la República quedaron comprometidos. El conflicto entre el padrinazgo y la política terminaría explotando. Un pequeño grupo de familias pudientes controlaba Roma. Notoriamente conservadores, protegían sus propios intereses y calladamente se oponían a la reforma. Hasta que uno de ellos rompió su código de silencio. Tiberio Graco nació en una ilustre familia. Era nieto de Escipión el Africano, quien venció a Aníbal. E hijo de Cornelia, una mujer inteligente y ambiciosa que había colocado sus esperanzas en sus dos hijos, Tiberio y Cayo. Les dijo que estaba cansada de ser llamada la hija de su padre Escipión. Quería ser conocida como la madre de sus hijos. En el año 143 a.C., el joven Tiberio dejó Roma para alistarse en el ejército español. Fue un viaje desagradable. Mientras Tiberio viajaba a través de Italia, pudo ver por sí mismo cómo el país había sido abandonado por sus habitantes nativos. Y ahora, los que trabajaban la tierra o pastoreaban los rebaños, eran esclavos bárbaros traídos del exterior. Pero era sobre todo la misma gente que hizo crecer la energía y ambición de Tiberio, pidiéndole que recobrara la tierra para los pobres. Plutarco. El ambicioso aristócrata había encontrado su causa. En los siglos II y III a.C., el Imperio Romano había doblado su tamaño. Los soldados conquistadores aún eran voluntarios, ciudadanos romanos pobres, dueños de pequeñas granjas. Cuando el Imperio Romano era pequeño, este ejército de ciudadanos había funcionado bien. Los hombres solo servían parte del año y regresaban regularmente a su hogar para continuar trabajando sus granjas. Pero llegar a tiempo para las cosechas se había convertido en algo imposible a medida que el imperio crecía y los ejércitos conquistaban tierras lejanas en África, Asia o el norte de Europa. Si se está prestando servicio fuera del país durante un largo periodo de conquista imperial, el resultado es que cuando se baja la espada al final de la campaña ya no hay ningún surco que sembrar porque tu hermano se adueñó de tu tierra hace años y si no es tu hermano es el arrendatario de al lado que ha expandido sus dominios. Así que ahora se tienen grandes cantidades de personas que no poseen un lugar a donde regresar.
Los nuevos estados le daban a la aristocracia romana ganancias excesivas que se utilizaban en la compra de más esclavos para trabajar la tierra. Así que cuando los veteranos regresaban de la guerra, habían perdido sus tierras a manos de los poderosos y sus trabajos a causa de los esclavos. Tiberio Graco prometió cambiar todo eso. Las bestias salvajes que viven en Italia hacen sus madrigueras en cuevas. Pero los hombres que luchan y mueren por nuestro país disfrutan del aire, nada más. Y es su destino vagar con sus hijos, desprotegidos y abandonados, sobre la faz de la tierra. La verdad es que nuestros soldados luchan y mueren para proteger a los poderosos y los bienes de otros. Son llamados los amos del mundo, pero no poseen un solo pedazo de tierra que realmente les pertenezca. Graco. Graco propuso algo radical. El gobierno debería dividir la propiedad pública entre los romanos desposeídos. Los senadores se escandalizaron. Su plan amenazaba sus enormes estados y también su vida política. De aprobarse, Tiberio Graco se convertiría en el benefactor de las clases más bajas romanas. Sería el hombre más poderoso de Roma. La historia de Tiberio Graco es la de un aristócrata romano que engaña a su propia clase. Se deben hacer las cosas sobre las cuales todos están de acuerdo. Existen algunas cosas que deben hacerse y otras que no. Y no se degrada un sistema yendo directamente hasta la gente para prometerles algo. Era como si estuviera rompiendo con el sistema de padrinazgo. La élite romana entró en pánico. Un grupo de senadores se enfrentó a Graco mientras le hablaba a sus seguidores. En un ataque de cólera, le golpearon hasta matarlo con las sillas sobre las cuales estaban sentados. Luego, el reformador más audaz de Roma fue arrojado al río Tíber. Sin embargo, Graco había revolucionado la política romana. Al defender las necesidades de los pobres, Graco había demostrado cómo un ambicioso aristócrata podía manipular a sus conservadores socios. Pero el poder del pueblo haría más que dividir a los líderes de Roma. Finalmente, amenazaría a la República. A comienzos del siglo I a.C., la República Romana estaba siendo atacada en su interior. Los valores romanos eran cuestionados. Las revueltas de esclavos sorprendieron a Italia y Sicilia. Algo tenía que suceder. La hundida República encontró un defensor sin igual. Nacido en una fábrica de tintes en el centro de Italia en el año 106 a.C., Marco Tulio Cicerón dedicó su vida a combatir la ambición y la violencia que amenazaba su mundo. Era un hombre que se había hecho por sí mismo y había ganado su reputación como orador y abogado en Roma, valiendo su elocuencia e inteligencia para vencer a sus oponentes. Cicerón creía que la clave del futuro de la República estaba en su pasado. Allí Cicerón veía la imagen de Cincinato y los ideales de obediencia y sacrificio que él representaba. Pero también existía otro modelo. Rómulo, el legendario fundador de Roma, que había sido criado por una loba salvaje y había asesinado a su hermano en su lucha por el poder. En la leyenda